Hola a todos, bienvenidos a esta clase correspondiente a octavo básico. Trataremos hoy la sociedad colonial, pero específicamente lo que es el trabajo indígena. De acuerdo a la priorización del ministerio, nos corresponde el OA 11, pero vamos a concentrarnos específicamente, además de analizar el proceso de formación de la sociedad colonial, que fue la clase anterior, vamos a ver la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, como por ejemplo la encomienda y la mita. En este caso, cuando nos referimos al sistema de trabajo colonial, hay que ver un poco cómo fue la situación posterior a la conquista. En este caso, vamos a recordar algunos conceptos como por ejemplo el choque entre el mundo español y el mundo americano. En el caso del mundo español, no olvidemos que los conquistadores provenían de una realidad europea en el cual estos personajes tenían una religión católica. En cambio, los americanos adoraban a diversos dioses, o sea, tenían religiones tradicionales. Además, también el español tenía una mentalidad que era mezclada, en la cual había un elemento moderno y un elemento medieval. ¿En qué sentido moderno? Que justo estaban viviendo el proceso del Renacimiento y había una especie de individualismo en la cual ellos valoraban mucho lo que era el riesgo y la aventura, pero además tenían una mentalidad medieval, el cual lo que ellos buscaban era la imposición de la religión cristiana. Por ende, cuando ellos llegan a América y se encuentran con una realidad muy opuesta a lo que ellos creían, consideraron a las religiones tradicionales como algo pagano y lo combatieron. Y eso generó también diversos conflictos con los indígenas. Además, también ellos tenían una concepción de la tierra, que eso es la base de lo que vamos a ver hoy día, en la cual para los españoles la tierra era vista como una fuente de riqueza, como un bien material. En cambio, para los indígenas, la tierra era vista como una fuente de vida. Estos elementos culturales, en vez de complementarse, generaron conflicto y al final se impone la visión española por sobre la originaria y desaparece a la larga el mundo originario americano y se produce lo que es el proceso de mestizaje. No solamente mestizaje físico, que se vio en la clase anterior, sino que también un mestizaje cultural. Bueno, nos vamos ahora directo a lo que es la clase propiamente tal y vamos a reforzar el primer punto. Una vez que se termina la conquista y se destruye el mundo originario, se empieza a proceder al ordenamiento promovido por la corona española, el cual lo más importante fue el descubrimiento de las minas de oro, que era para financiar la conquista, además la expansión de la colonización con la adquisición de nuevas tierras, la implantación de nuevos métodos de cultivo, en la cual el trigo pasó a ser un elemento importante en la agricultura, reemplazando a los cultivos tradicionales, y eso generó en este caso una decadencia del modo de vida indígena, que ya con la conquista fue, fue fundamental, y además también con la colonización se generó una disminución de la población americana, que eso lo vamos a ver en un momento más rato. El ejemplo más importante de este nuevo orden colonial se basó en las mercedes de tierra. Estas mercedes fueron adjudicadas por los españoles a través de los cabildos. Los cabildos eran instituciones que creaban los conquistadores en territorio americano, en la cual ellos por premio, como recompensa por sus servicios prestados al rey, recibían tierras y habitantes para su disfrute y goce. Por lo tanto, además se les pedía que para disfrutar de esas tierras y sus habitantes deberían asentarse en las ciudades que los conquistadores se fundaban. Por ende, estos conquistadores se convertían automáticamente en vecinos y adquirían diversas responsabilidades, entre los que se destacaba encargarse de la construcción de las iglesias, poseer armas y caballos, acudir a la guerra y recaudar impuestos.
No olvidemos que las expediciones de conquista no estaban financiadas por la corona española, sino que eran expediciones privadas. Por ende, la fuerza conquistadora era una hueste, que era un ejército privado que organizaba un capitán de conquista para conquistar y ocupar un territorio. Por ende, estas personas que componían la hueste recibían como premio esto, que es la merced de tierra. La merced también tenía como finalidad dar una orientación económica a la tierra, que los españoles lo tenían muy presente porque desde la Edad Media que la tierra era vista como una fuente de lucro. En cambio, acuérdense que en el mundo americano la tierra era considerada como un ser viviente que otorgaba sustento a la gente. Ahí hubo un choque de conceptos con la conquista de América. Además, la corona española establece leyes, que son las leyes nuevas de asentamiento de 1542, el cual establecían algunos mecanismos de repartición de tierra. Primero, se obligaba a los nuevos dueños de la tierra a residir en las nuevas villas que fundaban los españoles. Además, también les tenían prohibido vender los terrenos por un plazo de 10 años. Además, también promovían la fundación de ciudades y fomentar la producción agrícola, dejando de lado la búsqueda de oro. Y por último, regularizar tierras usurpadas, o sea, tierras que por diferentes situaciones se los quitaron a los indígenas y quedaron en manos de los españoles. Ahí también se establecieron leyes para regularizar eso. Pero además también se establecieron sistemas de trabajo. Los españoles que llegaron al continente americano, en su mayoría eran de origen humilde. En España, muchos de ellos eran campesinos, algunos eran hidalgos, que eran los hidalgos, eran nobles empobrecidos, y ellos lo que buscaban, como les dije anteriormente, eran fama, fortuna y también vivir de cero en un continente que era desconocido para ellos. Si en Europa estaban en un estatus inferior, llegando a América se convertían en señores. Finalmente, logran su objetivo, se convierten en señores, pero ellos no van a trabajar la tierra. Por lo tanto, para explotar las minas y haciendas, los españoles implementan diferentes sistemas de trabajo, el cual requería el uso de mano de obra indígena. Ellos deberían trabajar para los españoles no iban a trabajar ellos, sino que ellos iban a ser los señores. Por eso ellos obtenían las tierras para su disfrute y goce. Por, lo, por ende, trasplantaron algunas instituciones que ya existían en Europa. Por ejemplo, la esclavitud y la encomienda, que lo vamos a ver a partir de este instante. La esclavitud, muchachos, generalmente fue una institución que desde que se crearon las civilizaciones estuvo presente y era generalmente la captura de personas para realizar, en este caso, trabajos forzados. Al comienzo, esta esclavitud, esta esclavitud, al ser un trabajo forzado, se hizo con los indígenas. Cuando Colón llega a este continente, se utilizaban a los indios de la zona como mano de obra esclava, pero eso generó conflictos con los españoles y a la larga una disminución de la población indígena, ya que además de los conflictos que ocurrieron y el maltrato, los españoles trajeron sus enfermedades y eso generó una disminución pero alarmante de la población indígena. Imagínense en 1519 la población de México-Perú. Y fíjense el año 1600, aquí hubo una disminución pero abrumadora. Por ende, los españoles tuvieron que importar a América mano de obra proveniente de África, que era la mano de obra esclava. ¿Cómo ocurría eso? Y aquí se generó un comercio que duró 200 años prácticamente. Europa requería mano de obra para sus colonias en América. Como estaba disminuyendo la población americana, ellos enviaron armas a los traficantes de esclavos. Y estos traficantes capturaban personas en África, los enviaban en barcos hacia el continente americano y ellos tenían que trabajar en las plantaciones o minas. Entonces, toda esta riqueza que se lograba sacar en América era enviada
en barco hacia Europa y los europeos enviaban a cambio al continente americano productos manufacturados. Por lo tanto, pasaba lo mismo, se volvía a repetir el ciclo y durante 200 años cerca de 40 millones de personas fueron sacadas de su continente, que es África, y llevados a la fuerza al continente americano, surgiendo el grupo de los afrodescendientes. En este caso, la esclavitud se dio generalmente en América Central y el Caribe, también en Brasil, en Perú y en partes de Estados Unidos. En cambio, la encomienda, que lo vamos a ver en un rato más, se estableció generalmente en México y en Perú. Pero además, no solamente hubo esclavitud africana, sino que también existió un caso excepcional que se dio en algunos lugares, pero específicamente en Chile, donde también se podía establecer la esclavitud en guerra. ¿Qué quiere decir con eso? Que según la corona española, todos los indígenas eran considerados súbditos del rey, pero si ellos se levantaban contra su rey, podían ser esclavizados y capturados en guerra justa. ¿Qué quiere decir con eso? Yo podía capturar a un indígena rebelado y lo podía vender como esclavo, con la excusa, con el argumento de que él estaba en guerra con nosotros, con los españoles. Y eso se dio mucho en Chile contra los mapuches. Y se dio generalmente en el siglo XVII. En cambio, la encomienda viene desde España. Originalmente se dio mucho en el territorio español con los pueblos que ellos conquistaban a los árabes. Por ende, la encomienda sería la asignación de un grupo de personas a colonos españoles a modo de recompensa. En otras palabras, una merced de tierra. Pero además de la tierra, se incorporaba a los habitantes de la región. ¿Qué tenían que hacer los colonos? Además de tener la tierra y hacer que sus habitantes la trabajaran, ellos a cambio debían cumplir con algunas obligaciones, como por ejemplo, evangelizarlos, educarlos y protegerlos. Eso estaba establecido legalmente a través de las leyes de Burgos y las leyes nuevas, lo cual hacía que los indígenas se convertían automáticamente en súbditos del rey, después de todo un debate que establecía que los indígenas tenían alma. Después de eso se llegó a la conclusión de que el indígena no era un ser humano en igualdad de condiciones con el español, sino que era un incapaz relativo, o sea, un niño. Por lo tanto, ese niño había que protegerlo, porque este niño, que era el indígena, era súbdito del rey, pero tenía que estar tutelado a un español. Por eso ese español tenía que cuidarlo y protegerlo y actuar en su nombre. Perdón. En este caso, estos indígenas tenían que pagar tributo, pero como no los dejaban usar moneda o riqueza para pagar ese impuesto, tenían que pagarlo en especie o en trabajo. Además, los sacaban de sus tierras ancestrales y los hacían vivir en lugares concentrados que eran pueblos de indios que generalmente estaban fuera de las ciudades. Normalmente, esta encomienda hubo muchas denuncias en torno al trato que daban estos españoles a sus indígenas. Incluso muchos hablaban de que la encomienda en América fue una especie de esclavitud escondida o disimulada, en la cual el español igual maltrataba a los indígenas, no les pagaba, no los evangelizaba, no los vestía, y muchos sacerdotes que les tocaba evangelizar a los indígenas y vivían en estas condiciones que vivían ellos, denunciaron al rey estos abusos. Por lo tanto, los reyes establecieron leyes laborales que buscaban en este caso regular las condiciones de vida del indígena y limitar el poder de los encomenderos. Y estas leyes laborales pasaron a denominarse como tasas. En la época colonial existieron 4 tasas, pero aquí vamos a destacar 2 solamente. La primera es la tasa de Santillán, que se estableció en 1559, que estipulaba que los indígenas debían ser alimentados y que solo podían trabajar los hombres entre 18 y 50 años. Además, establecía que los indígenas debían pagar al encomendero una sexta parte del oro extraído, que también se le conoce como sesmo. O sea, podían pagar un porcentaje, pero tenían límites para trabajar. O sea, no podían trabajar las mujeres, tampoco podían trabajar los hijos de los caciques, solamente los hombres entre 18 y 50 años.
Y la siguiente tasa, que es la tasa de Gamboa, que se estableció en 1580, fijó el pago de tributos de los indígenas en especie, no en trabajo. Por ende, empieza a dejar de lado el trabajo personal y empieza a cobrar mayor importancia el pago en tributo en especie. Puede ser en alimentos, puede ser, por ejemplo, en moneda, puede ser también en bienes. Además, también se estableció que el indígena debía vivir no en sus tierras ancestrales, sino que en ciudades especiales donde ellos tenían que vivir ahí, que eran los pueblos de indios. Hay muchas ciudades actuales aquí en Chile que al comienzo fueron pueblos de indios y que estaban cerca o un poquito alejadas de las ciudades importantes. Por ejemplo, Melipilla, los que conocen Melipilla, cerca de ahí se encuentra la localidad de Pomaire. Y Pomaire, en su origen, fue un pueblo de indios. Lo mismo pasó con Talagante, que estaba cerca del monte. El monte era una hacienda y Talagante sería el pueblo de indios. En el caso de Santiago, tenemos el caso de La Chimba, que actualmente sería Recoleta e Independencia, que antiguamente era el lugar donde vivían los indígenas y que debían trabajar para el español. Otra institución de trabajo no remunerado que existió y se mantuvo durante la colonia fue la MITA. La MITA no era una institución europea, era una institución inca. Los incas lo ocuparon cuando este territorio fue dominado por dicho imperio. Fue una institución prehispánica en que las comunidades eran responsables de enviar a su población masculina para trabajar en turnos, que podrían ser semanas o meses, normalmente como máximo 6 meses. Una vez cumplido su trabajo, se les pagaba y volvían a sus comunidades. En la versión prehispánica, el Estado inca les pagaba con alimento al trabajo de las comunidades. En el caso español, se les pagó casi de la misma forma, pero en ciertas oportunidades, o sea, no fue constante. Se dio mucho en las actividades agrícolas y mineras, pero también en obras de infraestructura, o sea, si la corona española requería la construcción de iglesias, la construcción de obras públicas, se llamaba a las comunidades indígenas para hacer ese trabajo. Pero ahí no se podía hablar de mitad, se tenía que hablar de asiento, que era un trabajo obligatorio que establecía la corona para dichas comunidades en obras públicas. En cambio, para la agricultura y la minería se dio el caso de la mita. Un ejemplo de ello fue el caso de Potosí, la gran mina de plata que enriqueció al virreinato del Perú durante los siglos XVII y XVIII. Vamos a establecer algunas preguntitas para tener una mejor comprensión de lo que vivimos hoy día. La pregunta, ¿qué diferencia existe entre la encomienda, la mita y la esclavitud? Acuérdense, cuando hablamos de encomienda estamos hablando de una institución en la cual un grupo de personas quedaba bajo la tutela de un colono. Esta era una institución española que se trasplantó a América y en el caso estas personas eran los indígenas que quedaban bajo la tutela de un español. El español tenía, no olviden eso, tenía obligaciones con los indígenas, o sea, el indígena debía trabajar para el español, acuérdense que ellos eran súbditos pero incapaces relativos, o sea, no estaban en igualdad de condiciones con el español, y el colono, en cambio, tenía que vestirlos, evangelizarlos, protegerlos, cosa que no se dio mucho. La MITA, en cambio, era una institución prehispánica, institución inca, en el cual las comunidades trabajaban por turnos. En este caso, a diferencia de la encomienda, aquí se les pagaba. El Estado les pagaba generalmente en especie. Y eran turnos que debían cumplir las comunidades como un compromiso al comienzo con el Estado inca y posteriormente con la corona española. En cambio, la esclavitud era la captura de personas, de prisioneros, para trabajos forzados. En el caso americano se dio la esclavitud africana y en el caso también de Chile, la esclavitud mapuche, que duró algunos años del siglo XVII. Y por último, una pregunta. ¿Qué situación jurídica tenían los indígenas según las leyes nuevas? ¿Súbditos libres del rey? ¿Súbditos de los encomenderos? ¿Súbditos de las autoridades coloniales? ¿O súbditos que podían ser sometidos a esclavitud? En este caso, la respuesta correcta era la A,
eran súbditos del rey. Pero acuérdense, eso se dio después de un fuerte debate filosófico, intelectual, en la cual se trataba de ver si el indígena americano era un ser humano, tenía alma o no. Después de esa polémica, de ese debate que se dio, se estableció leyes que reconocían al indígena como un súbdito del rey, que debía pagar tributo, pero ojo, lo rebajan a la condición de niño, incapaz relativo. Eso para que lo tengan en claro. Ya muchachos, los dejamos hasta acá. Este ha sido la clase de hoy. Espero que hayan aprendido de lo que vimos en este video. No olviden revisar las páginas 98 a la 101 relacionado con economía colonial y ver este video de puntaje nacional que se refiere a la economía en la colonia. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, nos vemos.